Integridad y sabiduría se complace en presentar desde Santo Domingo, República Dominicana, la segunda sesión de la Conferencia Por Su Causa 2018. Sé santo, porque Él es santo. En esta ocasión los dejamos en compañía del pastor Jeff Perswell y la plenaria La Santidad de Dios demandó la cruz. Sean todos bienvenidos. Please turn in your Bibles to Paul's letter to the Romans. Por favor, vayan en sus Biblias a la carta a los Romanos del apóstol Pablo. We're going to read this evening from Romans chapter 3. Y vamos a leer en esta noche de Romanos capítulo 3. Romans 3 verses 21 to 26. Romanos capítulo 3 versículos 21 al 26. I'm going to let Jadine read it in Spanish. Vamos a leer Romanos capítulo 3 versículos 21 al 26, dice allí la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. This paragraph has changed human history. Este párrafo ha cambiado la historia de la humanidad. And so we need God's help to hear his word from this paragraph. Así que necesitamos la ayuda de Dios para escuchar su palabra de este párrafo. So pray with me if you would. Así que por favor, oren conmigo. Heavenly Father, Padre eterno, thank you for your word. gracias por tu palabra. Thank you for this context where we can hear your word preached. Gracias, Señor, por este contexto donde podemos escuchar tu palabra siendo predicada. Lord, we have nothing without your word. Señor, no tenemos absolutamente nada sin tu palabra. So speak to us tonight, we pray. Así que háblanos esta noche, oramos. Continue to speak tonight. Continúa hablándonos esta noche. Use your word to do mighty things. I Usa pray. tu palabra para hacer cosas poderosas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Over the last decade, one phenomenon has completely changed the American film industry. En la última década, un fenómeno ha ocurrido en la industria del cine en Estados Unidos. One word, Una palabra, Marvel. Marvel. Since 2008, Marvel has produced 20 films. Desde el 2008, Marvel ha producido 20 películas. They've grossed $17.5 billion. Y ellos han ganado 17 billones de dólares. See, Marvel has perfected the formula of superhero films. Marvel ha perfeccionado la fórmula de las películas de superhéroes. A hero with superhuman abilities Un héroe con habilidades superhumanas coming to the aid of mere humans viene a la ayuda de hombres comunes y corrientes, by confronting and overcoming the threat confrontando y sobreponiéndose a un peligro of a supervillain. de un supervillano. And to keep the crowds returning, Y para mantener a las multitudes regresando, the producers have to continually heighten the drama. los productores tienen que cada vez más y más alzar el drama de la The película. villains become stronger. Los villanos se vuelven más The poderosos, danger greater. el peligro es más grande The odds of winning more difficult. y la probabilidad de ganar todavía es más difícil. Film after film, fans are drawn back asking, what's going to happen next? Película tras película, los fanáticos se preguntan qué es lo que va a ocurrir después. The most recent film, Infinity War, Y la última película, Infinity War, pushed the concept to the brink. realmente llevó el concepto a su máxima expresión.
Okay, spoiler alert. Y quizá aquí le estoy dando algo de la película. If you haven't seen it and you're going to, you can close your ears. Si usted no ha visto la película, tápese sus oídos. But this movie gathered all the prior heroes into one movie. Pero esta película reunió a todos los héroes anteriores en una sola película. But in this movie, the heroes face a villain who has obtained unmatched power. Pero en esta película todos los héroes se enfrentan a un villano que tiene poderes inigualables. And in this movie, the heroes do not triumph. Y en esta película los héroes no ganan. To the shock of audiences everywhere. Para la sorpresa de audiencias en todas partes del mundo. To the despair of my 15-year-old son. Y para sorpresa y tristeza de mi hijo de 15 años. Half of all of life in the universe. La mitad de toda la vida en el universo entero se desintegra. Including some of the heroes. Incluyendo algunos de los héroes. And fans around the world are left wondering. Y la audiencia en todas partes del mundo se quedan preguntando, what will happen next? ¿qué es lo que va a pasar después? Will the remaining Avengers be saved? Los Vengadores, los héroes que quedaron todavía, ¿se van a salvar? How can they ever escape this impossible situation? ¿Cómo ellos van a poder escapar esa situación imposible? That's what we love about adventures, isn't it? Y eso es lo que a nosotros nos gusta de las aventuras. How will this impossible situation be solved? ¿Cómo se va a solucionar esta situación que parece ser imposible? But that's make-believe. Pero eso es algo de mentira. What most people don't realize is that they are living a real life drama. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que están viviendo en un drama de la vida real. And it's far more dangerous than anything faced by Iron Man or Captain America. Y es mucho más peligroso que cualquier peligro al que se enfrenta Iron Man o el Capitán América. Humanity faces a situation more serious than any movie script can imagine. La humanidad se enfrenta a una situación más seria, más peligrosa que cualquier guión de una película pueda presentar. Indeed, more than our human minds can imagine. Y de hecho, más que cualquier cosa que nuestra mente humana puede imaginarse. People everywhere worry about political and socioeconomic instability. La gente en todas partes del mundo se preocupa por problemas políticos y socioeconómicos. Not realizing they face a predicament that politics or money could never solve. Que no se dan cuenta de que se están enfrentando a un problema que ni la política ni la economía puede resolver. And humanly speaking, y hablando en términos humanos, this predicament is hopeless. Este problema al que nos enfrentamos es sin esperanza. We are utterly helpless. Nosotros estamos sin ayuda. To escape. Y no hay manera que podamos escapar. This conference is exploring the topic of personal holiness. Esta conferencia está explorando el tema de la santidad personal. And Miguel's sermon just showed us that holiness is not an option for Christians. Y el sermón de Miguel nos mostró a nosotros que la santidad no es una opción para el cristiano. But there's a problem that we have to address here. Y hay un problema que nosotros tenemos que enfrentar. There can be no pursuit of holiness. No puede haber una búsqueda de santidad. There can be no true growth in holiness. No puede haber verdadero crecimiento en santidad without first understanding God's holiness. Sin que nosotros primero entendamos la santidad de Dios. And what his holiness requires. Y lo que su santidad requiere. And what God must do, what only God can do before we can ever be holy. Y lo que solamente Dios puede hacer antes de que nosotros podamos ser santos. The most important thing about our holiness is what God did to make it possible. La cosa más importante acerca de nuestra santidad es lo que Dios hizo para que sea posible que nosotros seamos santos. That's what our text this evening reveals. Y de eso es que se trata nuestro texto, eso es lo que revela el texto. Now when we come to the opening chapters of Paul's letter to the Romans, ahora cuando nosotros llegamos a los primeros capítulos de la carta de Pablo a los romanos, we encounter a drama. Nosotros encontramos un drama. But it's not fantasy or fiction. Y no es fantasía, no es ficción. It's a real life drama. Es un drama de la vida real. It's a cosmic drama. Es un drama cósmico. And the actors include every human being. Y los actores son toda la humanidad. The plot involves eternal realities. La trama involucra realidades eternas. And the crisis
is more serious than any film can Y portray. la crisis es más seria que cualquier película pueda mostrar. After Paul introduces himself, Después de que Pablo se presenta a sí mismo, he spends 3 chapters, él dedica 3 capítulos, 64 verses, 64 versículos, describing the serious, describiendo the hopeless la situación seria y sin esperanza situation of every human being, de cada ser humano, of you de ti and me. y de mí. The crisis is announced in chapter 1, verse 18 La crisis se anuncia en el capítulo 1, versículo 18. in español. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. All people need to be saved from God's wrath. Toda la gente necesita ser salva de la ira de Dios. And then he goes on to explain why. Y luego él continúa explicando por qué. All need to be saved because all are guilty. Todos necesitan ser salvos porque todos son And culpables. then Paul surveys human history. Y luego Pablo hace un repaso a la humanidad. First the Gentiles, Primero los gentiles, those without God's law. aquellos que no tienen la ley de Dios. Verdict, El veredicto, guilty. culpables. They have no excuse. No tienen excusa. God has revealed himself in nature. Porque Dios se ha revelado a sí mismo por medio de la creación, por medio de la naturaleza. He's put his glory in the heavens. Él ha puesto su gloria en los cielos. He's revealed himself in every human heart. Y Él se ha revelado a sí mismo en cada corazón humano. And every human heart rejects him. Y cada corazón humano rechaza a Dios. And then he turns in chapter 2 to the Jews. Y luego Él va al capítulo 2 y se dirige a los judíos. They have God's law. Ellos tienen la ley de Dios. Surely they're okay. Y claro, estas personas deben estar bien. Verdict, El veredicto, guilty. culpables. They have God's law, Ellos tienen la ley de but they do Dios, the same thing. pero ellos hacen lo mismo. And so Paul, in these chapters, casts his net wider and wider. Así que Pablo lo que está haciendo es que en estos capítulos él está echando su red de una manera más amplia y más amplia, Taking in more and more of humanity tomando más y más de la humanidad, until he comes to chapter 3, verse 9. hasta que él llega al capítulo 3, versículo 9. And I want you to listen to these verses carefully. Y yo quiero que ustedes escuchen estos versículos cuidadosamente. If there was a movie score, Si tuviéramos una historia de una película, at this point it would be loud en este punto el sonido sería bien alto and threatening y sería algo que sería como una amenaza and in a minor key. y quizás en una nota menor. Chapter 3, verse 9 to 12. Y capítulo 3, versículos del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Do you see the predicament? ¿Ven aquí el problema? This is the ultimate cliffhanger. El precipicio final. No individual righteous. No hay ninguna justicia individual. All mankind guilty. Toda la humanidad es culpable. No exceptions. No hay excepciones. No hay uno. No hay uno. The whole world accountable to a holy and righteous God. El mundo completo es responsable ante un Dios santo. If this were a Marvel movie, there would be no sequel. Si esto fuera una película de Marvel, no habría una siguiente película. No need for a next installment. No habría necesidad para otra There's película. no solution. Porque no hay solución. There's no way out of this predicament. No hay manera de salir de este problema. No hope. No hay esperanza. Game over. Se acabó el juego. But God provides a sequel, Pero Dios provee una secuela a next installment. y nos da otra película más. And that comes in our text. Y eso es lo que encontramos en nuestro texto. This has been called by many the most important paragraph in the Bible. Este párrafo ha sido llamado por muchas personas el párrafo más importante de toda la Biblia. Martin Luther called this paragraph the chief point
of the Bible. Martín Lutero reconoció este texto como el punto más alto de la Biblia. To hopeless and helpless sinners like us, Para pecadores sin esperanza como nosotros, this paragraph announces there is hope. este párrafo anuncia que sí hay esperanza. God has acted. Dios ha actuado. God has done what no man could do. Dios ha hecho lo que ningún hombre puede hacer. This paragraph does nothing less than to reveal God's cosmic plan to save sinners. Este párrafo tiene como propósito revelar el plan cósmico de Dios para los pecadores. That's what we're going to explore this evening. Y eso es lo que vamos a explorar en esta There's noche. nothing more important we could do. No hay nada más importante que podamos This hacer. message is the most important message in all of history. Este es el mensaje más importante de toda la historia. It's the only essential message in all of history. Es el único mensaje esencial de toda la historia. It's the only message you and I ultimately need. Es el único mensaje que tú y yo al final de cuentas necesitamos. And while it is a privilege to speak about this, Y si bien es cierto que es un privilegio el poder hablar de esto, I always bring a concern when I address this topic with this size audience. siempre tengo una preocupación cuando trato este tema con una audiencia tan grande. If you've grown up in a church, you might be thinking, well, of course there's hope. Si tú has crecido en una iglesia, tú debes estar pensando, pero por supuesto que hay esperanza. It's the gospel. Es el evangelio. We know this, Jeff. Nosotros conocemos esto, Jeff. If you know that Si tú conoces eso and you believe that with all your heart, y tú crees eso con todo tu corazón, then I'm grateful beyond words. entonces yo doy gracias a Dios. But here's what I fear. Pero esto es lo que yo temo. In my life, En mi vida, in your life, en tu vida, what I fear is losing the wonder of that response. lo que yo temo es que perdamos la maravilla, el asombro de esta Of respuesta. forgetting the hopelessness of the situation. Que nosotros olvidemos que realmente el ser humano se encuentra en una situación sin esperanza. Of losing the joy and exhilaration of the rescue. De perder el gozo y lo emocionante que es este rescate. Of diminishing gratefulness over so glorious a salvation. Y rebajar la gloria de esta salvación. Most frightening of all, Y quizás lo que más temor me causa knowing about the rescue, es que alguien pueda conocer acerca de este rescate but not experiencing the rescue. y que no experimente este rescate. This paragraph is a gift to protect us from losing that wonder. Este párrafo es un regalo de Dios para protegernos de que no perdamos el asombro por este regalo. That we might treasure this rescue Que nosotros podamos atesorar este rescate and rest in this y rescue. que podamos descansar en este rescate Glory in this rescue. y que nos podamos gloriar en este rescate. To be motivated by this rescue. Que podamos ser motivados por el rescate. And maybe Y quizás for one or some uno o algunos to receive this salvation for the first time. puedan recibir la salvación por primera vez. So let's explore it. Así que vamos a explorar. I want to look at three glorious realities in this text. Yo quiero que veamos tres realidades gloriosas partiendo de este texto. Three aspects of God's powerful plan to save sinners. Tres aspectos de este plan poderoso de Dios para rescatar a los pecadores. Reality number one, Realidad número uno. salvation is divinely initiated. La salvación es iniciada por This Dios. is God's idea. Esta es la idea de Dios. Now, given the picture Paul paints, it has to be this way. Y de hecho, teniendo en mente ese retrato que Pablo está presentándonos en los primeros capítulos, tiene que ser la idea de But Dios. given the circumstances, it's astonishing that it is. Y dadas las circunstancias, realmente es sorprendente que venga de Dios. Remember the predicament. Recuerden el problema en que nos encontramos. Chapter 1, verse 18. Capítulo 1, versículo 18. Paul puts a banner over the first three chapters. Pablo pone como una bandera, un letrero en los primeros tres The capítulos. wrath of God is revealed from heaven. La ira de Dios se ha revelado desde el cielo. That's the problem. Ese es el problema. That's what we face. Y eso es a lo que nosotros enfrentamos. That's your problem. Ese es tu problema. Not the cruelty of people. No que la gente es cruel.
Not economic inequality. no los problemas económicos, Not political instability. no los problemas políticos, Not bad habits we need to just get over. no que tengamos que sobreponernos a algunos malos hábitos. Our problem Nuestro problema is God. es Dios, It's His wrath. es la ira de Dios. So what is it? Así que, ¿de qué trata esto? We better understand what we're facing. Es importante que entendamos lo que estamos enfrentando. We think of wrath as anger, Nosotros pensamos acerca de la ira como enojo. and that's right. Y sí, es verdad. It is anger, En cierta parte tiene que ver con el enojo, but it's not like our anger. pero no es como el enojo nuestro. There's no resemblance to my anger. No se parece para nada al enojo When nuestro. I get angry, Cuando yo me enojo, and I do get angry, y yo me enojo, it's usually because I didn't get something I wanted. es usualmente porque yo no obtuve algo que yo quería. I want my own way. Yo quiero que las cosas se hagan a mi manera. I want to do what I want to do. Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. I want to be happy Yo quiero ser feliz. and comfortable Yo quiero estar cómodo. and honored. Yo quiero que me honren. And if I don't get it, Y si no recibo eso, if I'm crossed, si la gente me cruza a mí, if I'm inconvenienced, si de alguna manera encuentro algún inconveniente, if I'm mistreated, si me maltratan, my spouse doesn't agree with me, si mi esposa no está de acuerdo conmigo, or my child doesn't obey me, si mi hijo no me obedece, or my boss is unfair to me, si mi jefe no es justo conmigo, then I'm angry. entonces yo me enojo. Get out of my way. Salte de mi camino. There are clenched teeth Y nos aferramos y cerramos nuestra boca. and veins popping Y salen las venas del cuello. and fists formed Y cerramos nuestros puños when I'm angry. cuando yo estoy enojado. God's wrath is utterly different Pero la ira de Dios es totalmente distinta. because God is utterly different. Porque Dios es totalmente distinto. The Bible tells us a story where wrath makes sense. La Biblia nos cuenta una historia donde la ira tiene sentido. Think with me for a moment. Y piensen conmigo un momento. Before there was a universe, Antes de que hubiera un universo, before there was created reality, antes de que existiera la realidad, there was God, estaba Dios. a God of perfection, Un Dios de perfección. the sum of all that is perfect and pure and righteous. La suma de todo lo que es perfecto y puro y justo. But he wasn't alone. Pero no estaba solo. He was eternally happy in the fellowship of himself. Él era eternamente feliz en la comunión consigo mismo. Father, Son, Holy Spirit, Padre, Hijo, Espíritu Santo, loving each other, giving and receiving of honor among each other, se amaban el uno al otro y compartían ese amor. happy, fulfilled. Felices, satisfechos. And this God, in his overflowing fullness, Y este Dios de su plenitud que salía, que brotaba, he created the universe to put on display his glory and his perfections. Él creó el universo para manifestar su perfección. His fingerprint on every atom and every star. Su huella digital sobre todo átomo, sobre toda estrella. Everything shouting glory. Todo estaba gritando gloria. And then he crowned his creation with a being made in his own image. Y luego él corona su creación con un ser que fue creado a su propia imagen, Who would know God and delight in God. que conocería a Dios y se deleitaría en And Dios. spend his days seeing more and more of God's glory. Y pasaría sus días conociendo y viendo más y más de la gloria de Dios. Learning more and more of God's beauty. Aprendiendo más y más de la belleza de Dios. And who would glorify him by enjoying him. Y él lo glorificaría a Dios disfrutando de su comunión con And Dios. reflecting him throughout all creation. Reflejando la gloria de Dios en toda la creación. You got the picture? ¿Ve el cuadro aquí que tenemos? Now the difference between God Ahora, la diferencia entre Dios and his creation, y su creación we could call
God's holiness. Nosotros podríamos llamarlo la santidad de Dios. You see, this God is set apart from creation. Entonces, este Dios está separado de la creación. He's different from his Él creation. es distinto de su He's creación. elevated above his Él creation. se ha elevado por encima de la creación. That's holiness. Y eso es la santidad. God in his being is like nothing else. Dios en su ser es como ninguna otra cosa. He belongs to an entirely different order of being. Él pertenece a una categoría, a un orden de ser totalmente distinto. He is separate from created existence in every form. Él es separado de toda la creación y de toda forma de creación. In all of reality, there's two basic kinds of stuff. En toda la realidad existen dos tipos de cosas. There's God, Está Dios everything else. y el resto de todo. He's not like everything else. Y Él no es como cualquier otra cosa. And God is not just different from everything else. Y Dios no es solamente distinto del resto, He's transcendent over Él está everything else. por encima de todo lo demás. When you run out of words, Cuando te faltan palabras, perhaps it's best to say quizás es mejor decir that God's holiness que la santidad de Dios is his godness, es su deidad. utterly transcendent, Es que Él está por encima de todas las cosas. gloriously different. Él es gloriosamente diferente. Okay, ready for an illustration? ¿Ok? ¿Listo para una ilustración? There isn't one. No hay ninguna ilustración. There isn't one. No hay ilustración. There's more. Hay más todavía. Part of God's otherness Parte de lo que hace distinto a is Dios his moral perfection. es su perfección moral. His very being is absolute purity and uprightness. La misma esencia de Dios es pura, es justa. And we can so misunderstand this. Y nosotros pudiéramos malentender eso. This doesn't mean that God is cold or joyless or stern. Eso no significa que Dios es frío o que Dios es un ser rígido. No, it means he's beautiful No, es que Él es hermoso, Él es bello. and pure Él es puro and just y Él es and justo majestic y es and majestuoso. brimming over with perfect joy. Y de Él brota ese gozo perfecto. And so a God like that Así que un Dios como ese is separate es distinto, está separado from all that distorts de todo aquello que distorsiona or harms o que daña or ruins o que arruina what he has made. lo que Él ha hecho. And not just separate. Y no es solamente que Él está separado de He is eso, opposed es que Él se opone a to eso. all that is evil. Él se opone a todo aquello que es malo. He flashes out in anger to anything that would spoil his creation. Él muestra su ira a todo aquello que arruina su creación. Anything that would deform his image bearers. A aquello que deformaría a las personas que deberían estar reflejando su imagen. Anything that would belittle his glory. Cualquier cosa que minimiza su gloria, Diminish his greatness. que reduce la grandeza de Dios. So when that kind of God Así que ese tipo de Dios, encounters evil cuando ese tipo de Dios se encuentra con la maldad and rebellion y la rebelión and darkness, y la oscuridad, he must, Él tiene, by his very nature, por su esencia misma, por su misma naturaleza, come against it. Él tiene que oponerse a He's eso. so committed to the good, Él está tan comprometido con lo que es bueno, he's so committed to filling creation with his glory. Él está tan comprometido con llenar la creación con su gloria, He cannot let evil stand. que Él no puede permitir que la maldad quede en pie. That's God's wrath. Esa es la ira de Dios. His holy, active opposition to evil in all its forms. Su oposición santa a todo lo que es malo. And therefore his personal, active opposition to sin. Y por lo tanto también su oposición activa al pecado. It is right
for God to oppose and judge and destroy sin. Es correcto que Dios se oponga y que juzgue y condene el pecado. It's necessary for God to oppose and judge and destroy sin. Es necesario que Dios se oponga, que Dios condene el pecado. If he didn't, he would not be a God worth worshiping. Si Él no hiciera eso, Él no sería un Dios digno de adoración. Worship a God who takes pleasure in evil? Are you Adorar kidding me? a un Dios que toma placer en la maldad. ¿Usted me está relajando? Worship a God who sees brutality Adorar a un Dios que mira la brutalidad and murder y el asesinato and greed y la codicia and immorality y la inmoralidad, and abuse el abuso, and pride. el orgullo. He sees all of that and he just, Que Él vea todo eso y Él simplemente hace. what kind of God is that? ¿Qué tipo de Dios es ese? He can't sweep our sin under the rug. Él no puede simplemente barrer nuestros pecados y esconderlo debajo de la alfombra. He can't wink at us and say, boys will be boys. Él no puede simplemente guiñarle el ojo y decir, mira, los muchachos van a ser muchachos. He wouldn't be God. Él no sería Dios. Not the God of the Bible. No el Dios de la Biblia. You can invent a God if you want. Tú that does podrías that, inventarte un Dios que haga but eso, it's not the God of the pero Bible. no es el Dios de la Biblia. Now that story we're talking about Ahora, esa historia de la que estamos hablando also shows how serious sin is. también nos muestra lo serio que es el pecado. Think about it. Piense un momento. We're created to delight in God, Nosotros hemos sido creados para deleitarnos en to Dios, find joy in God. para encontrar gozo en Dios. In receiving from Him life and blessing, we are to reflect back to Him His glory. Y al nosotros recibir esa vida y bendición de Dios, nosotros deberíamos estar reflejando hacia afuera la gloria de Dios, Our love for Him nuestro amor por and Él our joy in y nuestro gozo en Él and our hunger for Him. y nuestra hambre, nuestro deseo por They Él. cry out to all creation, He's glorious. Eso debería clamar a toda la creación. Él es glorioso, He's beautiful. Él es hermoso, He's satisfying. Él satisface, He's perfect. Él es perfecto. But as Paul says in chapter 1, Pero como Pablo dice aquí en Romanos capítulo 1, every person has said no. todas las personas han dicho no. Every person has wanted their own glory rather than God. Todas las personas han buscado su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Every person has traded God's glory for other treasures. Cada uno de nosotros hemos intercambiado la gloria de Dios por nuestra propia gloria, por nuestro propio tesoro. We've preferred other things to God. Nosotros preferimos otras cosas en vez de Dios. We've preferred created things to God. Nosotros hemos preferido cosas creadas en vez de Dios. We live in a way that says God is boring. Nosotros vivimos de una forma que transmite como que Dios es aburrido, The one who made everything. el que hizo todas las cosas. And we've rejected His authority. Y nosotros hemos rechazado su autoridad. That's at root what sin is. Y eso es la raíz de lo que es el pecado. It's saying to the one who made us, Es decirle a aquel que nos creó, has every right to rule us, aquel que tiene todo el derecho para gobernar nuestras vidas and who does so for our joy, y que lo hace para nuestro gozo, it's saying to him, es decirle a él, no, no, I will rule myself. yo voy a hacer lo que yo quiera. I'm in charge. Yo estoy a cargo, I'm king. yo soy el rey, You know, I'm God. tú sabes, yo soy Dios. So sin is not just breaking a rule. Así que el pecado no es simplemente que quebrante una regla, Sin is personal. el pecado es algo personal. Sin is an assault on God Himself. El pecado es un asalto a Dios mismo. Sin is cosmic treason against the Lord of the universe. El pecado es una traición cósmica en contra del Dios del universo. And because God is holy, Y porque Dios es santo, He must act
Él tiene que actuar. He must judge sin. Él debe juzgar el pecado. He must oppose evil. Él debe oponerse a la maldad. He must subdue any attempt to rob him of glory. Él debe someter cualquier intento de cualquier persona que busque robar la gloria de Dios. And that's what we've all have done. Y eso es lo que todos nosotros hemos hecho. Remember where the drama ended in verse 19. Every mouth stopped. Recuerde cómo termina el drama en el versículo 19, que toda boca se calle, se cierre. The whole world accountable to God. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. The picture in verse 19 is that of a court of law. Y el cuadro que se nos presenta ahí en el versículo 19 es como en un tribunal de ley. Every person is a defendant in that Y court. cada persona que se encuentra en esa corte es una persona que se está defendiendo. Every person is guilty in that Y court. cada persona es culpable. You ever seen a prisoner? ¿Usted alguna vez ha visto un prisionero? In America, they have orange jumpsuits, En Estados Unidos ellos tienen trajes naranja, de color naranja, handcuffs on his wrists, y se le ponen esposas en las manos shackles on his ankles, y le ponen también grilletes en los pies. shame on his face, Y hay vergüenza en su rostro put it to the back of a prison van, y lo meten atrás de una van, doors slammed behind it, le estrellan la puerta ahí detrás taken away to punishment. y se lo llevan para el castigo. That's you Ese eres tú and me, y yo, apart from Jesus. sin Jesucristo. Guilty. Culpables. No exceptions. No hay excepción. No excuses. No hay The excusas. God who knows everything El Dios que conoce todas las and cosas sees y perfectly que ve perfectamente and judges everyone fairly, y que juzga a todos de una manera justa, passes a judgment that is absolutely, ha dado un juicio que es absolutamente unarguably y que no puede debatirse, righteous. es un juicio justo. So that's the drama here. Así que ese es el drama aquí. We're not in danger from some alien force. Nosotros no estamos en peligro de que venga algún extraterrestre, alguna fuerza fuera del país And God comes swooping in from the outside to rescue us. y que Dios entonces viene desde afuera y nos rescata. No, our problem is God, No, nuestro problema es Dios, whom we have rejected a quien nosotros hemos rechazado and ignored, y lo hemos ignorado treated as unimportant. y lo hemos tratado como si Él no fuera importante. So that's why it's helpless. Así que por eso es que nos encontramos sin ayuda. How do you escape from God? ¿Cómo entonces podemos escapar de Dios? But then comes verse 21. Pero entonces viene el versículo 21. You can read. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. But now, Pero ahora, the great British preacher Martin Lloyd-Jones el gran predicador inglés Martin Lloyd-Jones said there's no more wonderful words in all of Scripture than those two words. decía que no hay palabras más maravillosas en toda la escritura que estas dos palabras. We're guilty, Nosotros somos culpables, but now. pero ahora We've rebelled, nosotros nos hemos rebelado, but now. pero ahora Name your worst sin, piensa en cuál es tu peor pecado, but now. pero ahora. But now God himself intervenes. Pero ahora Dios mismo, Él interviene. Verse 21, do you remember how verse 18 of chapter 1, the wrath of God is revealed? Ustedes recuerdan cómo en el capítulo 1, versículo 18 se nos dice que la ira de Dios se manifiesta. But now in verse 21 of chapter 3, the righteousness of God is manifested. Pero ahora en el capítulo 3, versículo 21, lo que se manifiesta, lo que se ha manifestado es la justicia de Dios. What's been manifested? ¿Qué es lo que se ha manifestado? What's the righteousness of God? ¿Cuál es la justicia de Dios? It's God's actions to put us right Es with la himself. acción de Dios de ponernos a nosotros en buen trato con Dios, de hacernos justos delante de Dios. It's God being righteous to keep his promises to save
his people. Es Dios siendo justo al mantener su promesa de salvar a su pueblo. That's what the gospel announces. Eso es lo que anuncia el Evangelio. Jesus Christ has come to save sinners. Jesucristo ha venido a salvar pecadores. The real hero has come. El verdadero héroe ha venido. And what does he do to put us right? ¿Y qué es lo que Él ha hecho para arreglar nuestra cuenta con Dios? He justifies us. Él nos ha justificado. Verses 22 Versículo 22. to 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. He justifies us. Él nos ha justificado. Justify is a legal term. Y este es un término legal. To justify means to declare righteous. Justificar significa declarar a una persona justo. It's not to say you're innocent. No es decir que esa persona es inocente. God never says you're innocent. Dios nunca dice que tú eres inocente. We're guilty. Nosotros somos culpables. That's a mistake. Es un error. But what God does say, Lo que Dios sí dice you're righteous. es que tú eres justo. Take that in. Absorbe esta verdad. Think about the story. Piensa acerca de la historia. God, the holy and righteous and perfect judge, El Dios justo y santo, juez santo, looks upon rebels, mira a los rebeldes unquestionably guilty, que son culpables sin lugar a dudas fully deserving of wrath and retribution and judgment. y que totalmente son merecedores de la ira y de juicio de Dios. That would be right. Sería correcto, But God instead says, pero en vez de eso Dios I dice, know you did all that. yo sé que ustedes hicieron todo esto, I see all of your sin. yo veo todos sus pecados, I call you righteous. pero yo te llamo a ti justo. No longer guilty. Ya no eres culpable, No penalty to pay. ya no tienes que pagar la culpa de tus No pecados, wrath to endure. ya no tienes que soportar la ira, No hell to suffer. no tienes que ir al infierno. And not just forgiven, Y no es solamente que ha sido perdonado, accepted. sino que ha sido aceptado. Forgiveness says your penalty is paid, you may go. El perdón dice, mira, tus pecados han sido perdonados, puedes irte. Acceptance says you're pleasing to me, you may come. La aceptación dice, mira, tú eres agradable para mí, puedes venir donde mí. Now, if you're thinking, Ahora, si estás pensando, you should be saying, deberías estar diciendo, how can he do that? pero ¿cómo Dios puede hacer eso? How can a God too holy to look upon evil ¿Cómo es posible que un Dios que sea tan santo que no puede ver la maldad, cannot dwell with wickedness? que no puede cohabitar con la maldad? How can he accept with open arms ¿Cómo es que Él puede aceptar con brazos abiertos people who preferred sin to him, gente que prefirió el pecado en vez de Dios? who hated his rule, Gente que odiaba el gobierno de Dios. who belittled his glory? Gente que minimizaba, que reducía la gloria de Dios. We have not a crumb of righteousness in ourselves. Personas que nosotros no teníamos ni siquiera una onza de justicia en We're nosotros mismos. detestable in his sight. Nosotros éramos detestables a su vista. How? ¿Cómo? He has provided it for us Él ha provisto para nosotros in his son. por medio de su Hijo. What Adam and you and I failed to do, Jesus did. Lo que Adán, tú y yo fracasamos en hacer, Jesús logró hacer. Jesus loved God with all of his heart and soul and mind and strength. Jesús amó a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. He was fully devoted to pleasing God. Él estaba totalmente entregado para agradar a Dios. Fully devoted to upholding his honor. Él se había presentado para mantener y para resaltar el honor de Dios. With every breath, he delighted in God. Con cada aliento que él tomaba, él se deleitaba y deleitaba a And Dios. treasured God. Él atesoraba a And Dios. sought to please God. Y él buscaba agradar a Dios. And then by his death, he paid a penalty for sins against God. Y por su muerte,
Él pagó la culpa de pecados en contra de Dios. All of that, Todo eso, like a robe Como- placed on your shoulders, como un manto que se coloca sobre nuestros hombros, a perfect righteousness, una justicia a perfecta. perfect performance, Él hizo una obra perfecta, a perfect payment, un pago perfecto, covering us, cubriéndonos a nosotros, extinguishing our guilt, acabando con nuestra culpa, covering our filth. cubriendo nuestra podredumbre. You're clothed in Jesus. Tú estás vestido en Jesús. And God looks at you and he sees his son. Y cuando Dios te mira a ti, Él ve a su Hijo. If you're a Christian here tonight, that's your story. Si tú eres un cristiano aquí esta noche, esa es tu historia. You weren't seeking God or you didn't find God. Tú no estabas buscando a Dios, tú no encontraste a Dios. You were helpless Tú estabas sin ayuda, and hopeless. estabas sin esperanza You didn't even care. y a ti ni siquiera te importaba. You didn't care. No te importaba. I didn't care. A mí no me importaba. But now, Pero ahora, God initiated. Dios inició, God intervened. Dios intervino, God justified. Dios justificó. Does that take your breath away? ¿Eso es algo que te asombra a ti, que te deja sin aliento? It should. Debería. Salvation's God's idea. La salvación es la idea de Dios It's divinely initiated. y ha sido iniciada por Dios. Okay, Jeff, I get that. Ok, Jeff, yo entiendo eso. But surely, to get that, Pero seguro que para poder alcanzar there's eso, something I've got to do. debe haber algo que yo tenga que hacer. Some way to convince God to give me that. Debe haber alguna forma en la que yo pueda convencer a Dios a que me dé eso a mí. That's the second aspect Y of este this es el- divine rescue. Este es el segundo aspecto de este rescate divino. Salvation is freely offered. La salvación es ofrecida gratuitamente. Look at verse 24. Mire el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. So how do I receive this incredible gift? Así que ¿cómo yo recibo este regalo maravilloso? By his grace Por su gracia, as a gift. como un regalo. Here's what lies behind God's initiating our salvation. Esto es lo que hay detrás del hecho de que Dios inicia nuestra salvación. God doesn't create a plan to save us and then say, okay, now you do your part. Dios no se inventa un plan para salvarnos a nosotros y dice, ok, ahora tú tienes que cumplir con tu parte. No, behind that initiative is gracia. Detrás de esa iniciativa está la gracia de Dios. Here's grace. Y esto es la gracia de Dios. Undeserved, unasked for favor. Un favor del cual no hemos pedido, que no merecemos. It's treating someone with generosity and kindness who's completely undeserving. Es tratar a una persona con bondad, con gentileza, con generosidad, y esa persona no lo merece para nada. Grace is God's love aimed at undeserving sinners. La gracia es el amor de Dios dirigido a pecadores que no lo merecen. That's how God treats us in salvation. Así es que Dios nos trata en la salvación. And he didn't have to. Y Él no tenía que He hacerlo. did not owe us. Él no nos debía eso. We owe him. Nosotros le debíamos a Él. God is under no obligation to treat us with mercy. Dios no está bajo ninguna obligación de tratarnos a nosotros con misericordia. God is holy. Dios es santo We are sinners. y nosotros somos pecadores. And what's right Y lo que es correcto is judgment. es el juicio de Dios. What's expected is judgment. Lo que se supone que debería ocurrir es el juicio de Dios. And all of heaven would nod and say, Amen. Y todo el cielo diría que sí, amén. Here's the math. Aquí está la matemática detrás de Holiness. esto. La santidad Plus sin más el pecado equals judgment. es igual a juicio. But God's an incredible mathematician. Pero Dios es un matemático increíble. He changes the math. Él cambia la matemática. He adds grace to the equation. Él le añade gracia a la ecuación. Sin plus holiness plus
grace equals mercy. La santidad más el pecado más gracia es igual a la misericordia de Dios. Forgiveness. El perdón de pecados. I never do this, and I hope Miguel doesn't get angry. Yo nunca hago esto y yo espero que Miguel no se enoje This is a conmigo. sacred desk. Esto es un púlpito sagrado, But I have something for someone. pero yo tengo algo aquí para alguien. It's $5 American, Son $5 and I'm going to give it to someone. y yo se lo voy a dar a alguien. Who should I give it to? ¿A quién se lo debería dar? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Pistoves. Virtudes. There you go. That's yours. Eso es para ti. Gracias. You're welcome. De nada. Now, what's her name? Virtudes. Virtudes. Why did I give that $5 to this? ¿Por qué yo le di esos $5 a Virtudes? Did she do anything for me? Ella hizo algo por mí. No. Did No. I owe it to her? Yo se lo debía a ella. Did she earn it? Ella se lo ganó. No. Here's what you just saw. Esto es lo que ustedes acaban de ver. Be careful. Cuidado, ¿eh? It wasn't grace. No fue gracia. It was kindness, Fue bondad, maybe generosity. quizás generosidad, It wasn't grace. pero no fue gracia. Now, let's say that she broke into my hotel room last night. Ahora digamos que ella anoche se metió a robar en mi hotel. And she stole my cell phone and my wallet and my computer. Y ella se robó mi teléfono, mi cartera y mi computadora. And I met her coming out of the room. Y yo la encontré cuando ella estaba saliendo con esas cosas de la habitación. And I had compassion on her. Y yo tuve compasión de ella. And I reached out to her. Y yo me acerqué a ella. And she spits in my face. Y ella me escupió en la cara. And says, "Get out of my way, Y me you dijo, jerk." quítate de mi camino, idiota. And then I say, Y entonces yo le digo, I will overlook. I'm sorry. I will overlook. No voy a ver eso, no voy a tomar en cuenta eso. I will not treat her according to that. Yo no la voy a tratar a ella de acuerdo a cómo ella me trató. And I will give her the money. Yo le voy a dar el dinero también. That's grace. Eso es gracia. When God justifies us, Cuando Dios justifica, cuando Dios nos justifica, He does it knowing everything about us. Él lo hace conociendo todo acerca de nosotros. Every proud thought, Cada pensamiento orgulloso, every sinful motive, cada motivación pecaminosa, every angry response, cada respuesta enojada, every secret sin. cada pecado en secreto. And more than that, He sees the true depths of the sin, Y todavía más, Él ve la verdadera profundidad de nuestro pecado, the seriousness of the sin. la seriedad de nuestro pecado. These are sins against an infinitely holy God. We can't even begin to grasp the seriousness of the sins that we're aware of. Estos son pecados contra un Dios infinitamente santo y nosotros no podemos empezar a entender la gravedad de nuestro pecado. And He looks at you Y Él te mira a ti and He sees nothing deserving. y Él ve que tú no te mereces absolutamente nada. He sees everything He sees deserves wrath. Todo lo que Él ve en ti es merecedor de la ira de Dios. But in the mystery of His love, Pero en el misterio de su amor, He gives grace. Él da gracia. It's unheard of. Y eso es algo que no se ha escuchado de eso. If that doesn't humble you, Si eso no te humilla a ti, you may not have understood grace. es posible que tú no hayas entendido lo que es la gracia. Grace humbles us. La gracia nos humilla. Grace says you have nothing to offer. La gracia dice que no tienes absolutamente nada que You ofrecer. can do nothing. Tú puedes hacer absolutamente nada. You can earn nothing. Tú no te puedes ganar. You can take credit for nothing. Tú no puedes tomar crédito por alguna cosa. That's why the required response
is faith. Es por eso que la respuesta que este pasaje requiere entonces es fe. We do nothing to earn God's grace, Nosotros hacemos absolutamente nada para ganarnos la gracia de Dios, but we do have to receive it. pero nosotros sí tenemos que recibirla. That's faith. Y eso es fe. 3 times in this paragraph, Paul mentions the necessity of faith. 3 veces en este párrafo Pablo habla acerca de la necesidad de la fe. Why faith? ¿Por qué la fe? Have you thought about that? ¿Has pensado en eso? Why is believing and trusting Porque es que creer y confiar the required response? es la respuesta requerida. Faith guarantees that we contribute nothing to our salvation. La fe garantiza que nosotros contribuimos absolutamente nada para nuestra salvación. Faith testifies that we have nothing to contribute. La fe testifica que nosotros no tenemos que ofrecer. And faith ensures that this holy God gets all the glory for our salvation. Y la fe se asegura que este Dios santo reciba toda la gloria por nuestra salvación. One man put it this way: faith is the hand by which the righteousness of Christ is received. Una persona lo puso de esta manera: la fe es la mano a través de la cual la justicia de Cristo se recibe. Faith is the hand that reaches up La fe es la mano que se acerca a Dios and receives God's gift. y recibe el regalo de Dios. How do you receive a gift? ¿Cómo tú recibes un regalo? How did you receive the $5? ¿Cómo tú recibiste los You $5? stretch out your hands. Simplemente pusiste tu mano You afuera take hold of it. y lo tomaste You look in the face of the giver y tú miraste la cara de la persona que te lo da and you say, thank you. y tú dices gracias. You don't boast about your grip. Tú no te enorgulleces por lo duro que agarraste ese You billete. don't admire your fingers. Tú no admiras tus dedos. You don't say, my hand got this for me. Tú no dices, wow, mi mano obtuvo esto para mí. Check out this hand. Mira estas manos. No, you say, my dirty hands were empty. Tú dices, mis manos sucias estaban vacías. And a gracious gift was placed in them. Y un regalo de gracias fue colocado en mis manos. God's salvation is freely offered. La salvación de Dios se ofrece de manera gratuita. And to receive it Y para recibirla requires that we recognize that. requiere que nosotros reconozcamos eso. And if we don't, Y si no lo hacemos, if I place any hope si yo pongo alguna confianza in my deservedness, en que yo lo merezco, in my effort, en mi esfuerzo, in my sincerity, en mi sinceridad, I'm still trying to be God. todavía yo estoy intentando ser Dios. I'm still trying to steal His glory. Yo estoy todavía intentando robar la gloria de Dios. And I'm still subject to His wrath. Y todavía estoy bajo el juicio y la ira de Dios. What a relief it is to just let go. Pero qué alivio es simplemente dejar ir. Let go of the sin that's poisoning me. Dejar ir el pecado que me está envenenando. Let go of my pride that tries to prove myself. Dejar ese orgullo que está continuamente intentando de probar lo que yo soy. Let go of my grasping for glory. Dejar de estar alcanzando y persiguiendo mi propia gloria. Something I can take credit for. El estar buscando algo por lo que yo pueda tener crédito. Oh, just let go. Simplemente abandona eso. Brothers and sisters, God's salvation is freely offered. Hermanos y hermanas, la salvación de Dios se ofrece gratuitamente. All right, so far the text has shown us that this salvation is divinely initiated, Hasta ahora el texto nos ha mostrado que esta salvación es la iniciativa de Dios, freely offered, que se ha ofrecido de manera gratuita, but we've yet to learn what God did to accomplish this salvation. pero todavía tenemos que conocer qué fue lo que Dios hizo para lograr esta salvación. What makes it possible ¿Qué es lo que hace posible esta salvación? for a righteous God to declare unrighteous people ¿Qué righteous? es lo que hace posible que un Dios justo y santo declare a un pecador justo And still be righteous in doing so. y que todavía siga siendo justo al hacer eso? That's point 3. Y ese es el punto número 3. Salvation is perfectly accomplished. La salvación se logra
perfectamente. Something happened to make our salvation possible. Algo ocurrió que hizo posible nuestra salvación. And that something Y eso was the death of Christ on the cross. fue la muerte de Cristo en la cruz. Look at verse 23 Mira el versículo 23. through 25a. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Remember the dilemma. Recuerden el problema que nos enfrentamos. All have sinned. Todos han pecado, All have shaken their fist in God's face. todos le han sacado el puño al rostro de Dios, And God is holy. y Dios es santo, He cannot dwell in the presence of sin or condone sin. y Él no puede cohabitar en la presencia del pecado, Él no puede simplemente pasar por alto el pecado. He must, by his very nature, oppose sin and judge sin and destroy sin. Por su propia naturaleza, Él debe oponerse al pecado, Él debe juzgar el pecado, Él debe destruir el pecado. No judge would condone a crime Ningún juez pasaría por alto un crimen or excuse a criminal. o excusaría a un criminal. How much more will the judge of the earth do right? ¿Cuánto más el juez de la tierra haría lo que debe ser correcto? But the judge did something no one imagined. Pero el juez hizo algo que nadie se imaginaba. There was an infinite price to be paid for rebellion against an infinitely holy God. Había un precio infinito que debía ser pagado por causa de ese Dios infinito. And hell awaited. Y el infierno estaba esperando. Eternal torment would suffice. El tormento eterno sería suficiente. But instead, the judge paid the price. Pero en vez de eso, el juez pagó el precio. Look at verse 24. We're justified through the redemption that is in Christ Jesus. Mira el versículo 24 donde se nos dice que somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miguel mentioned redemption. Miguel mencionó la redención. A redemption has happened. La redención ha ocurrido. Redemption is gaining freedom through the payment of a price. La redención es obtener esa libertad por medio del pago de un precio. Like a slave who pays a ransom to be free. Como ese esclavo que pagaba un precio para ser salvo, para ser libre. Or the eternal Son of God, Bueno, el eterno Hijo de Dios, in the very form of God, en la misma forma de Dios, left the glories of heaven dejó las glorias del cielo and took the form of a slave y tomó la forma de un siervo to give himself as a ransom. para darse a sí mismo como ese precio. Friends, we weren't just sinners. Miren amigos, nosotros no éramos simplemente pecadores, We were slaves. nosotros éramos esclavos. Our hearts were darkened. Nuestros corazones estaban oscurecidos, Our desires were warped. nuestros deseos estaban dañados. We were helpless to change ourselves. Nosotros no teníamos forma de cambiarnos a nosotros mismos. We were exposed to the blazing holiness of God. Nosotros estábamos expuestos a esa ira y esa santidad de Dios. We were on a train Nosotros estábamos en un tren with bars on the windows, y eran como con barras en las ventanas bound for hell. y estábamos derechito de camino para el infierno. But the train stopped Pero el tren se detuvo and the door swung open y la puerta se abrió and we were escorted off the train y fuimos bajados del tren because Jesus made a payment. porque Jesús hizo un pago. What was the payment? ¿Cuál Amen. fue ese pago? What was the payment? ¿Cuál fue el pago? Verse 25 shows us. Versículo 25 nos muestra a nosotros A. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. The payment was Christ's blood, El pago fue la sangre de Cristo, meaning lo que significa the giving of his life. el que Él dio su vida. And that payment did something. Y ese pago hizo algo. That's what's behind that big word, propiciación. Y eso es lo que hay detrás de esta palabra teológica grande, propiciación. No more important word
in the Bible. No hay ninguna palabra más importante en la Biblia. Propitiation is the turning away of wrath, La propiciación es este desvío de la ira de the Dios. satisfaction of anger. Es la satisfacción por la ira. If you propitiate someone, Si tú haces propiciación por you algo, exhaust their wrath. tú acabas con la ira de esa persona. They don't just hold it in and forget about it. No es que simplemente la persona se mantiene con eso adentro y se olvida. They pour it out. No es que la acaba, la bota And you regain their favor. y tú recuperas el favor de esa persona. That's what's happening on the cross. Eso es lo que ha ocurrido en la cruz. Now stay with me just another Ahora, moment. quédese conmigo por aquí un minuto más. The preview to that scene Y lo que ocurre antes de esta escena was the sacrificial system of the Old Testament. era el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Do you remember that? To dwell with the holy God, God's people must be holy. ¿Ustedes recuerdan eso? Para poder tener comunión con ese Dios, el pueblo de Dios debía ser santo. That's the problem Miguel talked about in Exodus 33. Ese es el problema del cual Miguel habló en Éxodo 33. How can a holy God dwell with these unholy people? ¿Cómo es que un Dios santo puede cohabitar con un pueblo que no es santo? God made it possible Dios hizo que esto fuera posible, by instituting the whole sacrificial system. instituyendo este sistema sacrificial. This makes it possible for God to dwell with people. Esto hacía posible que Dios morara con las personas, Day after day, día tras día, year after year, año tras año. sacrifices made to atone Se for the sins hacían of the people. sacrificios para satisfacer la ira de Dios por los pecados del pueblo de Dios. Over and over, blood was spilled. Una y otra vez la sangre era derramada, Life was given. la vida se estaba dando. Hebrew children grew up with the sound of dying animals. Los niños hebreos crecían acostumbrados a escuchar el sonido de animales que eran muertos And the sight of spilled blood. y estaban acostumbrados a ver la sangre derramada de estos And animales the smell of burnt flesh on altars. y estaban acostumbrados a ese olor de carne quemada en los altares. Filling the childhood memories of every Hebrew child. Y esto era algo que llenaba las memorias de todo niño hebreo. Century after century, something is being communicated. Siglo tras siglo, algo se está comunicando. Something was being built into the very consciousness of the nation. Algo se estaba construyendo en la conciencia misma de esta nación. God is holy. Es que Dios es santo Sin must be atoned y for. que el pecado debe ser propiciado Forgiveness means something must die. y el perdón significa que alguien debe morir. But those centuries of sacrifice also communicated something. Pero esos siglos de sacrificio también nos comunican algo. That animals could never substitute for people. Y es que los animales nunca podían sustituir a la gente. Sacrifices could never satisfy true justice. Estos sacrificios no podían satisfacer la verdadera justicia. Only God could satisfy God. Solamente Dios puede satisfacer a Dios. And only a man could represent men. Y solamente un hombre podía representar a un hombre. And so in the infinite wisdom of God, Así que en la sabiduría infinita de Dios, the God-man did both. el Dios hombre hizo ambas cosas. So what did God's holiness require? Así que, ¿qué requería la santidad de Dios? It required the infinitely glorious and beautiful and strong and righteous Son Requería que el infinitamente glorioso, hermoso, santo Hijo de Dios to assume the identity of every selfish, proud, arrogant, cruel sinner that God would ever save. requería que Él asumiera la identidad de todo ser humano orgulloso, malvado, perverso. Requería que el Hijo justo muriera por ellos. What did God's holiness require? ¿Qué requería la santidad de Dios? It required the pure Son of God Requería al Hijo puro de Dios. to shoulder all the murder and all the lust and all the envy and
and all the stealing. Requería que el Hijo de Dios cargara sobre sus hombros todos los asesinatos, toda la lujuria, toda la envidia, todo robo, que Él cargara todo eso sobre sus hombros. All the lying, Todas las mentiras, all the pornography watching, toda la pornografía, all the adultery. todo adulterio. All of it. Todo eso. Of every person who would ever be saved. Todo el pecado de toda aquella persona que iba a ser salva. All on the pure one. Todo ese pecado sobre los hombros del puro. What did God's holiness require? ¿Qué requería la santidad de Dios? It required Jesus, who delighted in perfect fellowship with the Father and the Spirit from all eternity. Requería que Jesús, quien se deleitaba con el Padre por toda la eternidad, se deleitaba perfectamente con el Padre, To embrace an infinite darkness of rejection and wrath. requería que Él abrazara un rechazo infinito, oscuro. When the beloved Son cried those haunting words, Cuando el Hijo amado clamó esas palabras, my God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? It was the cry of the one closest to God, Fue el clamor de la persona que estaba más cerca de Dios, who was God, que era Dios mismo, receiving the curse of God, que estaba recibiendo la maldición de Dios so that we para que nosotros could receive the blessing of God. pudiéramos recibir la bendición. That's the glorious calculus of the cross. Ese es el cálculo glorioso de la cruz. God's own love Que el mismo amor de Dios propitiated his own wrath propició esa ira by giving his own Son, dando su propio Hijo, who took our place que tomó nuestro and lugar bore our sin y tomó nuestros and pecados died our death y murió nuestra muerte and suffered our hell. y sufrió nuestro infierno. He was cursed so I could be blessed. Él fue maldecido para que nosotros fuésemos bendecidos. He was crushed so I could be healed. Él fue aplastado para que nosotros fuésemos sanados. He was executed so I could be set free. Él fue ejecutado para que nosotros pudiéramos salir libres. He was rejected so I could be welcomed. Él fue rechazado para que nosotros fuésemos aceptados. If you've trusted in Christ tonight, Si tú has confiado en Cristo esta noche, no more wrath ever to be endured. ya no hay más ira que tenga que ser soportada. No more punishment ever to be extracted. No tienes que pensar en ningún tipo de castigo sobre ti. No more guilt ever to live under. No hay ninguna culpa bajo la cual debas estar viviendo. No payment to be made. Ya no tienes que hacer ningún pago. No salvation to be earned. Ninguna salvación que tienes que ganarte. God is satisfied. Dios ha quedado satisfecho. And he did it Y Él lo hizo such that his justice was upheld. de una manera tal que su justicia se mantuviera. His holiness vindicated. Su santidad vindicada. And his mercy poured out. Y su misericordia mostrada para con todos. This is a Christian conference, Esta es una conferencia cristiana, but in a crowd this size, pero en una multitud como esta, I just have to say this. yo tengo que decir esto. If you have never turned from your sin Si tú nunca te has apartado de tu pecado and placed your trust in Christ as your substitute, y has puesto tu confianza en Cristo como tu sustituto, the Puritans used to speak of leaning upon God. los puritanos decían como tirarse encima de Dios. If you've never taken your life and just leaned upon the Lord Jesus, Si tú nunca has tomado tu vida y te has arrimado al Señor Jesucristo, if you've never done that, look to the cross. si tú nunca has hecho esto, mira a la cruz. If you've ever wondered when it's just you in the darkness, is there any hope?
Si tú no te has preguntado cuando estás solamente tú ahí en la oscuridad y no te has preguntado, óyeme, ¿habrá alguna esperanza? Is there any way to get rid of this guilt? And ¿Habrá this alguna shame? manera de yo poder deshacerme de esta culpa, de esta vergüenza? Is there any way to get rid of this sin that I know I committed? ¿Habrá alguna forma de yo deshacerme de este pecado que yo sé que he cometido? There's a hero. Hay un héroe, There's a savior. hay un salvador. He's standing there with nail-scarred hands Y él está parado ahí con cicatrices de los clavos en and a sus manos. grace-filled heart. Y un corazón lleno de And gracia. he's able to save anyone. Y él está dispuesto y es capaz de salvar a cualquier persona. Anyone who comes to him in A faith. cualquier persona que se acerca a él en fe. So if you haven't done it, let go of your sin tonight. Así que si tú no has hecho esto, deja tus pecados, abandona tus pecados. Let go of your pride. Abandona tu orgullo, Let go of your fears. abandona tus temores. Stop trying to run your life Deja de intentar gobernar, dirigir tu propia vida. and come to Jesus for Y salvation. ven a Jesús para salvación. Trust that his death paid Con- for your sin. Confía que su muerte pagó por tus pecados. You can be rescued Tú puedes ser rescatado and your life will never be the same. y tu vida jamás será igual. This room is full of people who could say amen to that. Este salón está lleno de personas que pueden decir amén a esto. Amen. If you know that Christ is your only hope, Si tú sabes que Cristo es tu única esperanza, you have trusted in Christ and turned to him from your si sins, tú has confiado en Cristo y has dejado tus pecados, let the gospel, deja que el evangelio, let this paragraph, deja que este párrafo, let it be a daily reminder of your rescue. que sea un recordatorio diario de tu rescate. Never forget the seriousness of the sin. Nunca that te sent Jesus olvides to de the la cross. seriedad y gravedad de tu pecado que llevó a Cristo a la cruz. Never stop pondering the holiness that sent Jesus to the cross. Nunca dejes de asombrarte de la santidad que llevó a Cristo a la cruz. Never doubt the love of God that sent Jesus to Nunca the cross. dudes del amor de Dios que llevó a Cristo a la cruz. As we explore holiness over these few days, Y en la medida que exploramos este tema de la santidad en los próximos días, we're going to talk about our lives and our nosotros living. vamos a estar hablando acerca de nuestra vida. But as we do, Pero en la medida que hacemos esto, never take your eyes off Calvary. nunca quites tu vista del Calvario. That cross is the foundation and the source of our holiness. Esa cruz es el fundamento y la fuente de nuestra santidad. Because of the cross, God's holiness is satisfied. Por causa de la cruz, la santidad de Dios ha quedado satisfecha. And on that cross, Christ purchased you. Y en esa cruz, Cristo te compró a ti. He died to make you his. Él murió para hacerte suyo. And he died to make you holy. Y Él murió para hacerte santo.